Ser podcast. There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Every time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Hola, buenas tardes. Suerte que en la radio de vez en cuando podemos poner música, porque ya lo siento que un día más tengamos que abrir esta ventana escuchando tambores de guerra. Bueno, tambores no, nada de metáforas. Aquí lo que se escucha sobre el terreno son las bombas, las alarmas y después el griterío que rodea ahora mismo el incendio desatado en Oriente Medio. Porque las guerras se sabe cómo comienzan, pero nunca cómo ni cuándo pueden terminar. Donald Trump, por ejemplo, que hace apenas unos meses aspiraba al Nobel de la Paz y ahora no para de lanzar ataques, está ahora mismo atrancado con la guerra en Irán, que terminará cuando él quiera, acaba de decir. Lo ha dicho otra vez, pero claro, eso no es ni un anuncio, ni es un plan, ni en nada. En cualquier caso, hay algo, en todas las guerras, hay un ejercicio muy interesante, que es intentar seguir el rastro del dinero. Por si da alguna pista de lo que sea, ¿no? Puede ser, pues yo que sé, el precio del petróleo, o el precio de la energía, o el precio de los alimentos. Las bolsas, naturalmente, los mercados, que siempre hay alguien por ahí a ver qué pilla. Y luego está el coste, o el gasto, o la inversión, podemos utilizar cualquiera de los tres conceptos, en armamento. Porque las guerras se hacen con armas, sean más o menos modernas. Así que vamos a preguntarle a nuestro economista de cabecera, Santiago Nuño Becerra. Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. ¿Cuánto cuesta un día de esta operación Epic Fury, lanzada por Estados Unidos y por Israel hace 12 días? Bueno, me parece que fue el segundo o el tercer día, el gobierno de Estados Unidos, el CENTCOM, publicó unos datos aproximados de lo que tú preguntas. Incluso desglosó, por ejemplo, una hora de vuelo de un F-22 cuesta $56.000, por ejemplo. O un misil Tomahawk entre 2,5 y 2,8 millones, o un interceptor, un misil interceptor, pues hasta 5 millones. Pero el mix es tantas horas de vuelo de estos aviones, estas armas, etcétera. Dijo que un día, digamos, normal... Sí, entendamos lo de normal como sea. Sí, sobre los 110 millones, una cosa así. Un día más intenso, en el que se utilicen más cosas, hasta 380 millones. Y un día realmente muy duro, muy intenso, con mucho fragor de combate, hasta 800 millones. Hoy en día, ahora, en este momento, como nota estándar, se estima que un día puede costar $1.000 millones. Un día de guerra. Un día de esta guerra cuesta. E insisto, coste, gasto o inversión, porque aquí según quien lo mire y desde qué ángulo lo mire, ¿no? Porque las empresas que fabrican armamento del tipo que sea no estarán precisamente descontentas ahora mismo, imagino. Bueno, yo Carlos, es mi opinión. O sea, es decir, el armamento es un gasto. En todo caso, y pondré un ejemplo, en todo caso, una utilización que se haga ese armamento y sea comercializable y utilizable por toda la gente, la humanidad, entonces eso sí que es una inversión. Ejemplo, en la guerra de los 6 días, los israelitas se dieron cuenta de que los egipcios podían interceptar sus walkie-talkies. Estamos hablando del año 62. Sí. Entonces sacaron el móvil. O sea, el móvil es un invento israelí, militar.
y ahí no los podían interceptar. Luego vino la comercialización de los móviles que todos llevamos en el bolsillo. Bien, en ese paso sí que es una inversión. Pero previamente, para mí es un gasto, o un coste. Santiago, Santiago. Isaías, buenas tardes. Marta Delgado, buenas tardes. En Radio Mallorca, Matías Valles, buenas tardes. Buenas tardes, hola, Matías. Estamos ahí embrancados con Santiago, no se había ni saludado, perdonadme. Ya no sé ni lo que iba a preguntar. ¿Quién está ganando dinero con esta guerra, Santiago? Porque siempre hay alguien que gana dinero. Bueno, fundamentalmente y por encima de todo, las petroleras estadounidenses. Pero de una las forma estadounidenses. Clara, sí, de una forma clara. Otras también ganan, pero a ver, ya depende de dónde estén sus yacimientos. Claro, las petroleras estadounidenses, gran parte de sus yacimientos están en Estados Unidos. Además, el petróleo de Estados Unidos tiene una característica, se le llama que es fluido y dulce, porque es un petróleo que es muy ligero, y ya es muy puro cuando sale, ¿no? Petróleo de fracking, etcétera, ¿no? Entonces, es un petróleo que intercambian por un petróleo más pesado, con lo cual obtienen evidentemente un beneficio. Es decir, claramente, las empresas que están ganando son las empresas petroleras estadounidenses. Y luego están aquellos armadores que se juegan el cuello, literalmente, como por ejemplo, me parece que fue el lunes, que un petrolero pasó por Hormuz y fue de Arabia Saudí a Grecia. Claro, evidentemente se jugó el cuello, pero pasó. Entonces, supongo que ese viaje se pagó a millón la milla, Ya. Pero vamos, excepto las petroleras, yo no veo que haya muchas empresas que puedan ganar. Sobre todo porque se están realizando, además Irán lo acaba de reafirmar hace escasos minutos, que su objetivo ahora es atacar objetivos económicos. Sí. Hay una cosa, Santiago, Internet también es un invento militar, la famosa ARPANET que desarrolla el ejército americano. Y esta traslación a números de la guerra también permitiría calcular la equivalencia de los dólares por cada vida humana perdida, es decir, cuánto cuesta matar a cada ser humano que ha muerto en esta guerra. Pero manteniendo el análisis con frialdad, con la evaluación que has hecho de costes, se llevan gastados 11.000 millones de euros, de dólares en esta guerra. Es una buena inversión. Sí, a mil millones diarios que habéis dicho. ¿Es una buena inversión? ¿Es una inversión correcta? ¿Es una inversión favorable? Bueno, a ver, claro, aquí depende de el punto de mira donde se ponga. Claro, un petróleo, cuando se dijo que el petróleo podía llegar a los $200, incluso a los 250, Trump dijo que eso, aunque se llegara ahí, sería soportable y sería un coste muy pequeño para la seguridad de Estados Unidos. Ya. Entonces, ese coste o esa inversión, llámalo como quieras, para evitar eso, pues evidentemente lo es. Ya. Derivada del tema del petróleo, derivada directísima además, el precio de los combustibles, la gasolina. En Francia, el gobierno ya ha puesto en marcha un plan especial de controles intensivos a las gasolineras para evitar lo que estamos pensando todos, los posibles abusos con las subidas de precio, y de hecho ya se han empezado a sancionar algunas estaciones de servicio. Corresponsal en París, Lucía Riera, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sabemos cuántas gasolineras se han inspeccionado? Sí, esto lo anunció el primer ministro Lecognu el domingo, y en estos 2 días ya han hecho 513 inspecciones a gasolineras, más de las que habían previsto, que eran 500 en 3 días, y el 5% de las estaciones de servicio han sido sancionadas por haber subido los precios. El ministro de Comercio ha explicado esta mañana, después del Consejo de Ministros, en qué consisten esos controles. C'est à contrôler l'affichage des prix, vérifier que le prix qui s'affiche sur l'écran
Lo que están haciendo es verificar que el precio que cobran al cliente y que aparece en el surtidor coincide primero con el tótem que anuncia los precios a la entrada de la gasolinera y segundo con el precio que la gasolinera ha indicado en la página web del gobierno, porque esto es obligatorio, tienen un registro oficial. Y los tres precios tienen que coincidir, si no se enfrentan a una sanción que puede ser de 3 o 5.000 euros si son pequeñas anomalías que pueden haber sido sin querer, o en caso de que esa anomalía detectada sea claramente un intento de engañar al consumidor, la multa puede llegar hasta los 300.000 euros. ¿Se contempla alguna medida adicional sobre el tema de los carburantes, aparte de estas inspecciones a estaciones de gasolina? Mira, aquí con la crisis por la guerra, el precio del diésel ha llegado a marcar 2 euros el litro en algunas estaciones, 26 céntimos más que hace una semana. La gasolina ha subido algo menos, 10 céntimos el litro, pero es una subida más rápida y elevada que en crisis anteriores, ¿no? Y Le Cornu, que el primer ministro, que descarta bajar el IVA o congelar los precios como pide la oposición porque les haría un agujero en el presupuesto, ha pedido a los ministros que propongan medidas para suavizar las subidas y bajadas de precios y confía en que contribuya también la liberación de las reservas estratégicas de petróleo que se acaba de anunciar, ¿no? Han recibido muy bien también. Sí, exacto. Han recibido bien también, decía, la iniciativa privada del dueño de los supermercados Leclerc, que ha decidido bajar en 2 días 30 céntimos por litro los precios de los combustibles en sus gasolineras, pero más allá de esto no hay otras medidas. Jordi Fábrega, jefe de Economía de la SER. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En España, ¿cómo está el tema de las gasolineras? ¿Hay algún tipo de inspección como esta de Francia o no? Bueno, lo que ha habido es una petición por parte del Gobierno a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, a través de una carta el pasado viernes y a través de una reunión hoy mismo del ministro de Economía, para que supervise lo que están haciendo las gasolineras con los precios de los carburantes. Esta es una misión que tiene ya de por sí encomendada siempre competencia, ver que los precios se estén trasladando como se tienen que trasladar, sin que haya pactos entre distintas empresas para subirlo más. Pero bueno, se le ha pedido a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia que, aumente esta supervisión durante estos días, tanto en el mercado de las estaciones de servicio, hay 12.000 en el caso de la península y Baleares que va a supervisar la CNMC, como también le han pedido que supervise lo que está ocurriendo en el mercado eléctrico para intentar que esta subida de costes que se va a trasladar y que se está trasladando ya tanto a un sitio como al otro, no la aproveche nadie para sacar más beneficio del que le toca. Pero Jordi, ha dicho Lucía Riera que han inspeccionado 500 gasolineras esta semana, más de 100 diarias. Aquí tenemos efectivos, hay inspectores, hay supervisores suficientes para hacer un... No sé si hay el número que debería haber de supervisores para hacer esta inspección. Como te digo, competencia los tiene de por sí, los tiene trabajando siempre. Lo que no nos han dicho es si han hecho ya alguna inspección, a pie de calle durante estos días para ver si hay alguna gasolinera que no esté aplicando bien o esté intentando sacar tajada, de esta situación y de este contexto internacional. Santiago, dale. Bueno, ya ha habido distintos momentos en los que se ha dicho que tenían que frenarse las estafas o las posibles estafas que pudieran haber, y uno de ellos fue cuando los precios se dispararon en el 2022, ¿no? con el conflicto, el inicio del conflicto de Ucrania. Bueno, yo lo que digo es ¿por qué no están los surtidores de gasolina conectados a Internet? Esto tecnológicamente es muy sencillo, conectar a Internet los surtidores de gasolina y de aquí a la página correspondiente de donde sea, ¿no? Del Ministerio de Comercio, del Ministerio de Hacienda, de quien corresponda. Entonces se podía supervisar perfectamente qué precios se están anunciando y qué precios se están marcando los surtidores. Es que la radio del coche está conectada a Internet, por lo tanto cuesta pensar que no esté el surtidor. Si yo me meto en una calle en mi ciudad donde no puedo circular, inmediatamente me llega la multa automáticamente sin ningún problema. Así que me parece que hay más dificultades con multar o sancionar o inspeccionar según qué. Santiago, otra medida, ayer el presidente de Mercadona, Juan Roig, sugirió eliminar ahora mismo el IVA en la alimentación, o sea, dejaron el 0%, mientras dure la guerra de Irán, porque dijo, si suben las materias primas tenemos que subir precios. ¿A ti te parece viable esto o te parece que va en la buena dirección? Bueno, viable, evidentemente, claro que sí, o sea, ya tenemos ejemplos de que esto se ha hecho, pero yo estoy totalmente en contra de hacer una bajada indiscriminada.
Yo, y esto ya lo hemos comentado otras veces, yo soy partidario de las ayudas, pero con nombres y apellidos. Es decir, no tanto que hablamos de justicia y equidad, ¿no? Es decir, no le afecta igual o no tiene que ser afectado igual una persona que gana al año 500.000 euros que una que gana 20.000. Es decir, ayuda sí. IVAs del 0%, de acuerdo. En alimentación, de acuerdo. En alimentación, pero cuidado, el caviar beluga, yo creo que no. Mi opinión, Yo tampoco lo veo. Sí, no, ya. Bueno, entonces, yo creo que habría que discriminar por tipo de alimentos y evidentemente por renta. Por renta, sí. Pero es que hay dos cosas, Santiago. Una persona, un supermercado, cualquiera, hipermercado, que hoy sube los precios, está subiendo los precios con artículos que tenía de stock antiguo que no tiene nada que ver con la guerra. O sea, algunas gasolineras también, claro. Exacto, se está beneficiando del stock de gasolina, como bien apuntáis ahí. Pero la solución frente a esto que tú dices, que estemos subvencionando a los ricos, incluso en cierto modo nosotros también somos ricos en algunos artículos, esto se podía solucionar con las famosas tarjetas americanas vamos a llamar de caridad, de solidaridad para gente con pocos ingresos. Sí, los bonos de comida, ¿no? Aquellos, exacto, sí. De Estados Unidos. Bueno, a ver, claro, ahora me dirás, Matías, es que no todo el mundo hace declaración de IRPF. No, evidentemente no todo el mundo hace declaración de IRPF. Jordi Fábrega hace así con la cabeza, asintiendo. Esta es una de las reclamaciones siempre de Hacienda, que dice que hay mucha gente que no presenta la declaración de la renta. Claro, pero una primera aproximación podría hacerse a través de las estadísticas de bases imponibles, que esto Hacienda las tiene. Que no sería perfecto, cuidado, no sería perfecto, pero podría ser una aproximación. Santiago, yo quería volver otra vez al gasto diario en esta guerra, esos 1.000 millones de dólares diarios. Claro, esto es un gasto, pero este es armamento que ya el país tiene, pero lógicamente si vacía los almacenes de armamento tendrá que gastar para nutrirlos, para mantener la guerra o para futuras guerras, ¿no? Cierto, y esta es una de las cosas que ya se están barajando, se están poniendo encima de la mesa. Por ejemplo, porque es que en Estados Unidos se hacen estadísticas de todo, absolutamente de todo. Ya se están estimando los días de interceptores de misiles que le quedan a Estados Unidos. De hecho, se dice que ha tenido que trasladar o que va a trasladar baterías de antimisiles de Corea a Oriente Medio. Porque le están faltando interceptores. Entonces, claro, las guerras, cuando las guerras eran con palos, pues bueno, pero ahora que son de tecnología pura, el problema es que no solamente es muy cara esa tecnología, sino que cuesta fabricarla. El gran problema que tiene Estados Unidos hoy, en Oriente Medio concretamente, es que tiene que interceptar drones que cuestan $30.000 con misiles que cuestan más de 2 millones. Entonces, eso es un auténtico problemón por el coste, pero es que además un dron de estos se fabrican como churros. O sea, los iraníes están fabricando drones como churros, literalmente. Además son unos trastos que encargan 50 kilos de explosivos, que no está mal, y vuelan 2.000 kilómetros. Y vuelan en nubes, claro, evidentemente. Además están utilizando una estrategia que es muy curiosa, porque quieren atacar el punto X. Entonces mandan una nube de drones y cuando están a punto de llegar lanzan el misil. Entonces, cuando llega el misil, está de alguna forma rodeado de drones, con lo cual los radares se emborrachan. Sí. Hasta el punto de que Irán es el país que ha suministrado los drones que Rusia emplea en la guerra de Ucrania. Es decir, estamos en el mundo al revés. Por miles. Bueno, la guerra efectivamente se hace con armas, y la guerra sobre el terreno tiene obviamente una mirada muy distinta de cuando se analiza a distancia. Nicolás Castellano ha llegado este mediodía, y en hora 14 lo hemos escuchado hace un ratito, a Beirut, a la capital del Líbano, porque claro, la ofensiva, esta es otra parte de la misma guerra, empezó con Irán, pero es todo Oriente Medio que está incendiado, e Israel ha puesto desde el comienzo el foco, el punto de mira en este caso, sobre el Líbano, pero no solo sobre los territorios fronterizos o los barrios suburbiales, no. Nicolás Castellano nos contaba hoy que cuando ha llegado a Beirut, Nico, buenas tardes, sigues ahí, ¿verdad? Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Que la ciudad como tal ha recibido ya el impacto de las bombas israelíes, ¿no?
Sí, de hecho, hace unos minutos el ejército israelí ha vuelto a lanzar una advertencia a los vecinos de Dahia, que es el gran distrito del sur, que está al lado del aeropuerto de Beirut, en plena capital, para que evacúen la zona porque van a volver a bombardearlo. Ha llegado en torno al mediodía hora española, a las 12 de la mañana hora española aquí, y eran visibles esas columnas de humo en medio de ese distrito, digamos, que está en la mitad sur de la ciudad, y estábamos ahí grabando pues a los vecinos, a los supervivientes del último ataque de esa vivienda afectada, y que está a unos 5 kilómetros al sur de aquí, que es donde justo el ejército de Israel ha hecho ese llamamiento a la población para que lo abandone porque advierte de nuevos bombardeos. ¿Qué ves ahora desde tu ventana, Nico? Pues mira, lo que veo ahora es una ciudad que convive con la guerra. Ahí estoy en una de las avenidas principales donde hay muchísimo tráfico, donde están los taxis, donde funcionan los repartidores de comida con esas mochilas cuadradas tradicionales de cualquier servicio de reparto de comida a domicilio de cualquier ciudad. Estoy en el barrio cristiano, digamos, que aquí sí que hay gente que lleva una vida más normal, pero hay mucho tráfico porque va cayendo el sol y llega la hora de romper el ayuno. Estamos en pleno Ramadán. Y sobre todo, Carlos, te voy a describir lo que acabo de ver, porque me he tenido que venir corriendo para arriba por el aviso del ejército, pero lo que acabo de ver es lo que me describía Saber. He subido con él a una 7ª planta del edificio afectado y esto es lo que me decía. Explica que él es vecino de este edificio, de hecho nos muestra al otro lado de la calle el edificio en el que él vive. Él es uno de los voluntarios de la, digamos, Sociedad Civil de Rescate, la Defensa Civil de Beirut, que es una ONG, y nos ha explicado que él ha llegado en los primeros momentos al edificio, que de esta vivienda salieron despedidas 2 personas que murieron, cayeron prácticamente 150 metros de altura, que había varios niños heridos, y esto era un poco lo que describía en el salón de ruido de esa vivienda. People died. This wall was thrown more than 100 meters away. Nos explicaba eso, 2 personas murieron, salieron despedidas, el muro nos enseña que estaba aquí, cayó, ellos salieron despedidos a más de 100 metros de altura, y también hay varios niños de corta edad. E insisten todos los vecinos, Carla, como tú decías, la guerra se extiende mucho más de la zona fronteriza con el norte de Israel o de determinados barrios, dice que este es un barrio tranquilo. No normal people were taking their dogs when they were evacuating. Gente normal, gente que ha intentado ser evacuada cuando la advierten, pero claro, Carla, es que ese edificio está en el centro de Beirut, al lado de la calle Hamra, que es como la gran vía de Beirut. Ya sabes que es una ciudad cosmopolita, comercial en esta parte, y muy cerca de lujosos restaurantes que también gustan por esta zona de Beirut, ¿no? Bueno, Nico, pues oye, cuídate mucho y seguimos en contacto. Toma un poco posición por ahí, porque has llegado hace muy poquito y nos vas contando el día a día, casi el hora ahora de este conflicto en la capital del Líbano. Un abrazo, compañero. Venga, un abrazo, hasta luego. Y luego sean las cosas. Y además vuelvo a lo de seguir la pista del dinero. Artículo en el Diario de Mallorca de Matías Vallés, que se titula «Irán e Israel explotan Mallorca turísticamente en paz y armonía». Y escribe: continúan los juegos de la guerra. El Irán creado por Khomeini llama pequeño Satán a Israel y mata a judíos alrededor del planeta. E Israel bombardea a Irán cada vez que puede, ahora mismo, por ejemplo. Todo eso ocurre, como en Asterix, a excepción de una pequeña aldea gala llamada Mallorca, que Irán/Israel explotan turísticamente en paz y armonía. El dinero, escribe Matías, es el disolvente universal. Menos supersticiones y más riqueza. Israel tiene 7 hoteles en Baleares, de la cadena Leonardo. De esa cadena destacan el Leonardo Boutique Port Brutals o el Leonardo Royal Hotel Palma Nova Bay. Los ubicamos geográficamente porque se encuentran a 15 kilómetros mal contados del Steigenberger, Hotel and Resort Camp de Mar. Y aquí bastaría con refrescar a partir de otro titular que dijo en su día: los lazos con Irán expulsan a un hotel mallorquín de Booking y le anulan las reservas. Los vínculos siempre supuestos entre el establecimiento y los ayatolás se establecen a través del banquero iraní Ali Ansari, sancionado por el Reino Unido y considerado el financiero de la Guardia Revolucionaria y de los Jamenei. Y prosigue Matías en su artículo: Mallorca sirve de excepción a la regla universal de la convivencia imposible entre judíos y persas. La costa de Calvià y Andratx enmarca la mínima distancia entre empresas de gran envergadura de ambos países. Por ejemplo, a la entrada de los establecimientos del grupo Fatal en Londres se reparten octavillas donde se señala que cada libra que gastas en este hotel es otro ladrillo en el muro del apartheid. Y las plataformas de contratación
como Booking, no solo han retirado la cuenta de Steigenberger por sus vínculos iraníes, sino que han cancelado también centenares de reservas ya confirmadas. Y concluye: estábamos convencidos de hacer lo que fuera necesario para quienes habían perdido sus casas y su seguridad. Por tanto, también nos colocan a nosotros, a los mallorquines, en la diana de las represalias de Teherán o de Tel Aviv. Nadie dijo que ser mallorquín fuera fácil. Sí. Pues Matías. Yo añado una cosa ahí. Mi tranquilidad de que Putin no va a bombardear, por ejemplo, Mallorca y muchas otras geografías europeas, es que tiene aquí sus palacios. Es que Rusia no puede atacarnos porque tiene aquí todo su potencial económico. Y este caso yo creo que es muy singular, de que sin ninguna novedad, sin que nadie lo supiera, sin que nadie se haya fijado siquiera, hoy mismo podríamos, si enviáramos una persona corresponsal a estos hoteles, no veríamos ningún rasgo de anormalidad. Pues hay hoteles de una cadena que no voy a llamar sionista, porque sionista resulta que es un insulto, pero sí muy identificada con Netanyahu, que aceptó a refugiados, sí, que patrocina con un dueño filantrópico que se llama David Fatal, totalmente identificado con la causa israelí, y a 15 kilómetros escasos, un hotel que según Financial Times, según Bloomberg, o sea, con todas las suposiciones, pero ya se da como casi seguro, pertenece además al nuevo Jamenei, al hijo de Jamenei. Es decir, antes de que hubiera la transición y la muerte del padre, ya se dijo que este hotel estaba vinculado con Jamenei, y eso ocurre pues con absoluta normalidad, y eso yo creo que nos da un poco idea de esta disociación entre guerra y comercio, ¿no? O sea, el dinero va por otra parte, no tiene nada que ver. Por cierto, cuando la guerra o las guerras en plural se instalan en nuestro paisaje cotidiano, el miedo, que el miedo no tiene fronteras, pues provoca situaciones o provoca reacciones, bueno, que en otras circunstancias nos parecerían exageradas, pero vete tú a saber. Hoy contamos el caso de empresas que se dedican a la construcción de búnkeres, refugios a prueba de bomba y otras emergencias, y que dicen que han notado un aumento del interés por sus proyectos en las últimas semanas. Pero no estamos hablando de países cercanos a la zona de conflicto, no. Estamos hablando de España y estamos hablando de Barcelona. Radio Barcelona, Pol Valero, buenas tardes, buena tarde. Buena tarde, ¿qué tal? Tú has hablado con algunas de estas compañías que construyen búnkeres en Cataluña, vamos, que son empresas catalanas que construyen búnkeres. No sé si los construyen en Cataluña o fuera de Cataluña. No, en todos sitios. Una de ellas es la empresa Búnker Barcelona, que tiene la sede en Olesa de Montserrat, que en las últimas semanas ha visto multiplicarse por 4 las consultas de información y ha cerrado 11 ventas. Así lo ha contado su gerente, Cristian Ortuño, en el programa Aquí Catalunya. Estem rebent moltes trucades i molta gent que volen per ja, volen comprar-ho ja. Más llamadas y gente que lo quiere ya. ¿Pero lo quiere ya dónde, Pol? En sus casas. Pero aquí, en España, en Cataluña. En Barcelona y alrededores, y Cataluña es la zona que trabajan ellos. También hemos hablado con una compañía de Girona, Búnker Zona, que confirma este aumento del interés. Lo decía Esteban López, su gerente. El tema consultes, per lo que veiem a la televisió, com la guerra que està passant a Irán i els informatius que només que estàs veient que cauen bombas. Decía, claro, solo se ve que caen bombas en la tele, de ahí el interés. Ellos tienen instalados 19 búnkeres en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, y tienen 4 más en lista de espera. La meva clientela totes són estrangers, perquè ells tenen una consciència diferent aquí a Catalunya, estan més preparats. Explicaba que todos sus clientes son extranjeros, sobre todo europeos, porque son los que están más concienciados con la defensa, la seguridad, o los que tienen más miedo, y sobre todo también son los que tienen más poder adquisitivo. Ahí quería llegar. ¿Cuánto cuesta un búnker de estos? Los más sencillos cuestan entre 45.000 y 60.000 euros tenerlos en casa. Por ejemplo, un búnker de 30 metros cuadrados que tiene camas, cocina, lavabo, paredes blindadas, también muy importante una máquina esencial para filtrar el aire, claro, y también un equipo de radio serían, pues esto, 45 o 60.000 euros. En el petit que tenim de 30 metres quadrats, aquest pot sobreviure entre 6 i 7 mesos. En canvi, els grans que ja fem ja pots estar-hi 2 o 3 anys. Però clar, este pequeño son unos 6-7 meses que puedes aguantar allí dentro, más grandes ya te permitirían estar allí 2 o 3 años, pero nos contaba Esteban que esto depende mucho de la psicología de cada uno, el aguante que tengas allí debajo tierra. Por eso mucha gente lo que hace es personalizar un búnker más grande, más complejo, que puede llegar a costar más de 2 millones de euros. I llavors, depèn el client, me demana que vol 4 lliteres o 3 lliteres o una sala de gamers que li fem, o volen un petit casino.
Han hecho búnkeres con todo, con oficinas, con salas recreativas y de hecho Cristian nos comentaba que pueden hacer prácticamente cualquier cosa. Vos un spa en piscina, el que vulguis, el que t'imagines ho tens. O si no, fas una rèplica de casa teva, per exemple, y estás igual a dalt que a casa. Hasta piscina, si quieres. Estos son los búnkeres en domicilios que o se construyen allí, debajo de la casa, o se hacen prefabricados en una nave industrial. Nos decía que hasta ha construido alguno para algún famoso. Sin embargo, ahora en Búnker Barcelona han lanzado una nueva modalidad. Ellos tienen búnkeres en terrenos propios alrededor de Barcelona. El cliente los compra, los tiene siempre reservados para él, pero solo le mandan las coordenadas y los puede usar en caso de que haya una emergencia. Santiago, ¿tú invertirías en un negocio como este ahora mismo? No. Vale. Bueno, a ver, claro. Es enterrar el dinero, ¿no? No, pero, por favor, yo, Santiago Niño, ahora, claro, Santiago Niño con un patrimonio de 5.000 millones de dólares. No, ya, claro. Pero yo creo que es una cuestión, el consuelo de quienes todavía no tenemos búnker es que a Maduro no le sirvió de mucho el búnker. Pero a ver, hay una cosa, el spa con piscina tiene mucha gracia cuando puedes salirte del spa con piscina. Cuando te has de pasar 5 meses, 6 meses, 7 meses con el spa con piscina, yo creo que casi mejor el fatalismo de decir, bueno, pues mira, nos entregaremos a los astros o que sea lo que Dios quiera. Oye, Matías, el fabricante de Girona nos decía que algunos de los 19 búnkeres se han instalado en Baleares, en gente famosa. Sí. No eres tú uno de ellos, ¿no? No, todavía estoy en lista de espera. Vale. No, yo recuerdo la primera vez que hablamos de búnkeres particulares fue en Estados Unidos con la pandemia, que de repente pues los particulares empezaron a hacerse este tipo de cosas y claro, nos parecía como una locura y ahora poco a poco vamos incorporando todos los elementos bélicos a normalizar, ¿no? Todo este panorama de agresión o de necesidad de sentirnos defendidos. Yo de todas maneras, yo personalmente os lo digo de verdad, no conozco a nadie que tenga un búnker. Yo tampoco. Pero sí que conozco, no conozco a nadie, pero sí que conozco a un par de personas que tienen reservas alimenticias, agua, comida liofilizada, etcétera, para 2 años. Por si vienen mal dadas. Esto sí que lo conozco. Hay que recordar que creo que fue hace justo ahora un año cuando la Comisión Europea lanzó el kit decálogo, kit de supervivencia que incluía estas cosas, reservas de agua, alimentos, hablaba también medicamentos, una serie y dinero en efectivo también, Santiago. De hecho, una de estas empresas comercializa packs de supervivencia y nos decía que le quedaban 2 o 3, que ha vendido muchos también estos últimos días. Bueno, dinero en efectivo, supongo que Suecia es un país que casi no usa efectivo, pero ahora el gobierno ha recomendado... El Banco Central, el Riksbank, emitió justo la semana pasada una recomendación a través de un comunicado en el que decía que por el contexto internacional lo que recomendaba eran varias cosas a sus ciudadanos. Una de ellas era que tuvieran el equivalente a unos 95 euros en efectivo por adulto. Eran unas 1.000 coronas suecas. Es lo que calculaban que se gasta una persona adulta a la semana. Y pedían que se tuviera en efectivo por si fallaban las plataformas de pago. Claro. En Suecia, básicamente, creo que era el 97% de los pagos se hacen con tarjeta o a través de sistemas digitales, y lo que pedían era, 1, que se tuviera el efectivo, y 2, que se utilizara el efectivo, porque hay que tener en cuenta que no basta con tener el efectivo en un cajón. Un sistema monetario, en este caso, necesita recirculación, porque si tú tienes el dinero solo en un cajón, pero vas a una tienda y no tienen cambio, pues eso tiene que hacerse circular de vez en cuando, y eso es lo que pedían, además de recomendar que se tuvieran tarjetas de más de una plataforma para poner nombres, que no se tuviera todo Visa o todo Mastercard, sino que tuvieras una de cada, por si una de las dos fallaba. Cada país va lanzando señales de la... Lucía, ¿alguna cosa más por tu parte desde París? Nada más. Pues muchísimas gracias. Y Jordi Fábrega también. A vosotros. Vamos a hacer una cosa. Decimos adiós a Santiago Niño. Santiago, buenas tardes. Dale, de acuerdo. Seguimos haciendo números la semana que viene contigo. Hacemos números con Santiago Niño Becerra. Pero la palabra del día, por lo mucho que nos ha impresionado la historia de los búnkeres, pues es esta, búnker. La palabra del día.
con Isaías Lafuente. Bueno, búnker en el sentido que hoy manejamos es un término de raíz germánica, como es la palabra guerra o la palabra kinder, que aquí nombra un huevo sorpresa y en países hispanohablantes un jardín de infancia. El diccionario nos traza la genealogía de la palabra búnker, porque aunque nos llegó del alemán, este idioma la tomó a su vez del inglés, una lengua en la que búnker nombraba el depósito de carbón en los barcos de vapor. Las guerras mundiales y el lugar en el que se refugió Hitler en las últimas horas de su locura popularizaron un término que, sin embargo, llegó décadas después, ya en 1992, a nuestro diccionario. Para entonces, la palabra, aparte de su acepción original de fortín o refugio, generalmente subterráneo, pues eso, para protegerse de los bombardeos, ya había adquirido una acepción metafórica para nombrar a un grupo resistente a cualquier cambio político. En este caso, la referencia fueron los grupos que en el tardo franquismo y en los primeros años de la democracia se oponían a cualquier transformación democrática o soñaban con la involución. Y en ese sentido, de pertrecharse ante cualquier cambio en cualquier ámbito, ese sentido es el que encierran el verbo bunkerizar y el sustantivo bunkerización, que también están en el diccionario. Y por cierto, servicio público, recordemos que el plural de búnker es búnkeres, que puede resultar un poquito extraño, pero nos parecerá normalísimo si pensamos en los plurales naturales de color, colores o saber, saberes. La Ventana, en Ser Podcast. Llevamos exactamente 12 días hablando de la guerra de Irán, de todas las derivadas que suponen este conflicto bélico, de la repercusión que tiene y que ha tenido en el debate político español, y tal vez, al margen de la gente que tiene que ir el domingo a votar, tal vez muchos y muchas estemos olvidando que este próximo domingo hay unas elecciones en Castilla y León. Elecciones muy importantes, de trascendencia nacional sin duda, pero que sobre todo están convocadas, o eso se supone, para dar respuesta a los problemas que tienen los ciudadanos de esa comunidad. Y sin embargo, como pasó primero en Extremadura, después en Aragón, porque lo constatamos siempre con nuestros compañeros de la cadena SER, y ahora en Castilla y León, me da a mí que los temas más próximos de interés están quedando un poquito en segunda o en tercera fila. ¿O me estoy equivocando? Javier Cueva, buenas tardes. Pues no te estás equivocando en absoluto. No te estás equivocando en absoluto porque la campaña no está dejando el pozo local que sería deseable. Bueno, lo bueno para una comunidad como esta de celebrar elecciones en solitario es que eso brinda la posibilidad de acaparar un protagonismo en el conjunto del país muy difícil de alcanzar de otro modo, ¿no? La sensación de que los partidos están utilizando a Castilla y León como plataforma desde la que lanzar mensajes en clave nacional está bastante extendida y es que resulta además muy evidente en algunos casos. Javier Cuevas es el director de contenidos de la SER en Castilla y León y por lo tanto tiene ya una experiencia y un conocimiento del paisaje político y sociológico de ese territorio que nos va a poder ayudar al menos a entender un poquito cuáles son los grandes temas de esta campaña. Pero lo último que has dicho, ¿quién está utilizando más este recurso de aprovechar unos comicios autonómicos para expandir sus proclamas o sus eslóganes nacionales? Lo están haciendo todos los grandes, pero el caso de Vox es que es muy evidente. Su líder nacional, Santiago Abascal, se ha instalado aquí durante la campaña y no pierde oportunidad para repetir sus conocidas consignas, ya sabes, contra Mercosur, la Agenda 2030, los peligros de la inmigración. Curiosamente, en una comunidad despoblada como esta. Claro, no olvida tampoco, entre comillas, sus loas a Sánchez el Maligno. Ya. Nos hubiera gustado mucho conocer de primera mano cuáles son las propuestas de Vox para el territorio, para Castilla y León, pero Vox no nos ha concedido entrevista. Oye, pues haznos tú la lista de problemas para que todos tengamos un poco más de conocimiento de esta realidad. Los problemas de la comunidad son muy variados. No sé, por citar algunos, podríamos mencionar la despoblación. Desde hace décadas se habla de este tema sin que parezca encontrarse solución. La vivienda. Mira, hace unos días el INE señaló que en 2025 fue Castilla y León donde más subió la vivienda de todo el país. Otro gran tema, la sanidad. Caballo de batalla en una zona como esta, la nuestra, por su carácter rural, es otro de los grandes problemas. Date cuenta que hay que dar sanidad de calidad en una comunidad tan extensa, 2.248 municipios, por no hablar, claro, de los incendios. Otro caballo de batalla, ¿no? Ardieron 144.000 hectáreas en la comunidad y murieron 5 personas el pasado verano. En fin, problemas con sello local, como ves, no faltan. ¿Pero no se ha hablado de incendios en la campaña?
bueno, sí, se ha hablado de incendios, pero con no demasiada profusión, para ser concretos, ¿no? Es un tema más que ha salido, sí, pero probablemente no con la contundencia que tendría que haber adquirido este asunto. Es que ha parecido que los incendios no iban a pasar una factura política. Yo, Javier, te quería decir una cosa. Está claro que Irán ha aplastado a Castilla y León como hubiera aplastado a Madrid o a Nueva York. También puede haber influido el resultado previsible en ciertos márgenes que se da el domingo, pero entonces hubiera sido mejor con 12 elecciones simultáneas como era antes. Es decir, no preferís estar solos y ser el único polo de atracción electoral. Es lo que decía, que esto a priori supone una oportunidad, sí, ¿no? Sí. Porque, en fin, el protagonismo de Castilla y León, cuando no hay elecciones, pues es relativo. Se nos escucha frecuentemente cuando hay algún suceso, como el de esta mañana, por ejemplo, Exacto, en Miranda de Ebro, que ha sido terrible, ¿no? Tremendo. Ha sido terrible. Pero en circunstancias de normalidad, pues se nos escucha más bien poco. Esta es una oportunidad, pero claro, si luego resulta que de la oportunidad lo que se desprende son mensajes reiterados en un montón de ocasiones por parte de los líderes nacionales, pues nos quedamos a verlas venir. Oye, y en un tema concreto, por ejemplo, que es universal, que es el de la vivienda, ¿alguna idea, alguna propuesta, algún algo del que podamos los demás también sacar alguna conclusión? Pues en el caso del Partido Popular, Mañueco reconoce que se quedan escasas las ayudas al alquiler que la Junta ha venido concediendo para tener derecho a la ayuda aquí en Castilla y León. Lo que paga el inquilino no debe superar en ningún caso los 550 euros. Claro, esta es una cantidad muy pequeña y muy alejada de los precios de mercado. Probablemente haya que reunirse a principio de legislatura. Eso será un tema que tendremos que afrontar la próxima legislatura, cambiar los umbrales. Carlos Martínez, el candidato del Partido Socialista, apuesta por políticas que incentiven el alquiler y la rehabilitación. Hay que activar las viviendas vacías con garantías a los propietarios y, en segundo lugar, hay mucha vivienda en muchos municipios, fundamentalmente pequeñas y medianas ciudades, en el que la rehabilitación es otra de las líneas fundamentales para poderlas poner en alquiler. Y en el caso de Vox, pues para Carlos Pollán, el candidato de este partido, el problema se resuelve priorizando a los españoles en el acceso a la vivienda respecto a los inmigrantes y eliminando de raíz la ocupación. Los españoles son lo primero. Decenas de viviendas ocupadas, con una continua degradación de los espacios comunes y con una inseguridad terrible en sus calles. Pero la inmigración no es un problema real en Castilla y León. Perdona, a lo mejor estoy equivocado. 5% de inmigrantes, es la cuarta parte de la inmigración media en España, ¿no? No, mira, según el INE, en 2025 en Castilla y León nacieron 12.600 niños, pero fallecieron 29.200 personas. Y buena parte de los recién nacidos son hijos de inmigrantes. Claro. Estos datos son elocuentes por sí mismos. Si no fuera por la mano de obra de los inmigrantes en estos momentos, los trabajos que se llevan a cabo en el campo prácticamente tendrían que paralizarse. Otra realidad, bastante importante además, la presencia de niños hijos de inmigrantes mantiene abiertas muchas escuelas en los pueblos más pequeños que de otra forma no podrían mantenerse abiertas. Como ves, no parece que exista una presión insoportable de la inmigración en el conjunto de Castilla y León. Pues alguna cosa más hemos sabido esta tarde. Javier Cuevas, muchísimas gracias, compañero. Un saludo. Chao. Solamente una cosa, que es que, quiero decir, la guerra es una cortina de humo para las elecciones de Castilla y León, pero la otra gran cortina de humo es la de los partidos políticos españoles, que están considerando todas las elecciones autonómicas como una especie de caucus para las generales. Y esto me parece que es una indecencia. Yo creo que las autonomías tienen derecho a celebrar sus elecciones y hablar de sus cosas, que para eso es para lo que están, ¿no? Y ahora, si os parece, Matías, Isaías, Marta, a ver, algunas audiobiografías. Matías, vale. ¿te apuntas a que las escuchemos? Hay que votar. No, hoy no. Hoy todavía no. Hoy todavía te no. invitamos a la próxima. Espérate a final de mes. Venga, audiografías, recuerdo, notas de audio, 30 segundos como máximo, resúmenes o no resúmenes de la vida de los oyentes. Por ejemplo, Esther, ¿la religión como nube, como niebla o como paisaje? Nací en San Cebrián de Mazote, con un templo mozárabe prerrománico. Con 6 años me llevaron a vivir a Villar de Frades, Villa de Frailes, con una iglesia sin terminar del siglo XVIII neoclásica. Cuando tocó me fui a estudiar a Valladolid, vivía con monjas, las angélicas, y estudiaba con las adoratrices, más monjas. Seguí mis estudios en Zaragoza con la Virgen del Pilar cerquita. Por una promesa me fui a vivir a Los Cristianos, Tenerife. ¿Estaría predestinada a otra vida y no he sabido interpretar las señales? Oye, pues podría ser. Pues podría ser. Los domingos. Los domingos, efectivamente. Una historia de hermanas. Elena. Vía audiobiografía. Nací para vivir unida de por vida a mi otra mitad.
Mi hermana me abrió el camino y me invitó a salir. Lo pensé 5 minutos. Y el famoso hilo rojo que hay entre madres e hijos se unió al vientre hermanal. Una infancia machista y rígida. 3 hermanos. Fallecido el patriarca, nuestros caminos se bifurcaron. Quedó una madre dependiente y manipuladora. Nos hemos casado con hombres mayores. No hemos tenido hijos, sí hijastros. No hemos tenido nietos, sí nietastros. 2 vidas simétricas unidas por un hilo que por nosotras no se volverá a hilar jamás. Amor fraternal a tope. Vamos. Sí. Todo acaba en astro. Desde luego. Todas las familias son desgraciadas de distinta manera, ¿no? Todas son felices de la misma manera, pero desgraciadas de distinta manera, ¿no? ¿Se puede ser uruguayo-gallego, gallego-uruguayo? Sí, se puede, Martín. Mi nombre es Martín, nací en 1982 en Uruguay. Antes habían llegado mis bisabuelos escapando del hambre. Con el tiempo llegó Internet y llegaron las radios del mundo, entre ellas la SER. Con la pandemia también llegó La Ventana, y Francino no lo sabe, pero yo lloré con él cuando volvió. Hoy estoy tramitando mi ciudadanía española por la Ley de Memoria Democrática. Espero que se cumpla mi sueño y pisar tierra gallega con mi mamá. Otra pregunta. ¿Se puede contar una vida cantándola? En parte sí. Ángeles. Decime, bandoneón, qué tango hay que cantar. Bueno. Soy de la tierra donde el bandoneón danza al 2x4. Nací en el 78 entre los horrores de la dictadura y la alegría de ser los campeones del mundo. 10 años en Canarias me tiñeron el corazón de azul y amarillo. Cada vez que escucho un "ya, ya, mi niña", se me encoge el corazón. Desde hace 6 descubrí el amor de mi vida. Se llama Eric y está en I5. Y así se me volvió a teñir el corazón, pero esta vez con la señera roja y amarilla. Con estos últimos colores ya he encontrado mi paleta definitiva. O de momento eso creo. Una vida cantada y pintada. Una vida cantada y pintada. Es bonito lo de las fechas, ¿no? Sí. Es decir, recordar el 78 seguramente que muchos jóvenes identifican con el Mundial de Argentina, pero conviene acordarse de la otra parte, ¿no? Hay que tener memoria. He visto la foto en la memoria de Videla entregando la copa, aquella foto que todavía tenemos. Es que es tremendo, es tremendo. Están las fechas y luego están los números de la vida. María José. 30 segundos, la cosa va de números. Pues vamos con ellos. Ahí ando con 52, 28 de casada, 2 hijas, 5 años de carrera, periodismo, valió 0. 12 de profesora de artes gráficas, trabajo lejos, 150 kilómetros al día, 40 alumnos, dejo los números, sigo enamorada del periodismo. Como dicen los azucarillos del café, al final todo acaba bien, y si no acaba bien, no es el final. Nunca pensé definir mi vida a través de cifras. No me arrepiento de lo vivido, aún quedan números. Qué bien, ¿verdad? Poder acabar así esta primera hora de la ventana. Esta tiene mi voto, ¿eh? Sí. Para cuando haya que votar tiene mi voto. Date tiempo, que faltan muchos días, quedan muchas audiografías por escuchar. Si invitamos a Aitor Elbizua, la votaría también porque son cifras y letras. Por favor. Matías, hasta la próxima semana. Un abrazo a todos. Marta, hasta mañana. Isaías, hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.